Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas un día más a Nudo y Tejido. En este tutorial estaré tejiendo con ustedes a los 5 integrantes de los Aya Boys. Y los estaré tejiendo ya que anteriormente tejimos a las guerreras K-pop, así que es necesario de que tengan a sus compañeros. El tamaño es el mismo y el patrón es muy parecido. Los cuerpos bases son casi el mismo patrón, solamente van a cambiar los colores. Por último, no olviden suscribirse al canal si aún no lo están para que sigan obteniendo más proyectos como este. Así que vamos a pasar con la lista de materiales. Y por aquí les muestro los materiales. Vamos a comenzar con el hilo. Este es el hilo que yo utilizo. Es de 2 milímetros su grosor o de 4 hebras. Recuerden que ustedes deben utilizar el mismo grosor si quieren que les queden del mismo tamaño. Si aumentan el grosor les van a quedar un poco más grandes sus amigurumis y si lo disminuyen les quedarán más pequeñitos. Y siguiendo la etiqueta de nuestra marca vamos a utilizar una aguja o ganchillo de crochet de 2 milímetros. Más adelante les estaré mostrando los colores que vamos a necesitar. Por ahora les muestro los materiales en general que necesitaremos, como una tijera, marcadores de ronda muy importantes para marcar nuestras rondas, alfileres. Vamos a necesitar varios para poder posicionar el cabello sobre la cabecita. Y luego para coser el cabello utilizaremos una aguja lanera y también un poco de pegamento. Y por último vamos a necesitar un poquito de rubor o sombra en color rojo para colocarle en las mejillas. Y ahora sí, por aquí les muestro rápidamente los colores que vamos a necesitar para cada uno de los personajes. Estos serán colores aproximados y los que yo utilicé. Comenzamos con este integrante, vamos a utilizar el color piel, el mismo para los 5. Luego para el cabello, en este caso utilizaremos un azul cielo y para su gorrito color mostaza. Y para el rostro vamos a utilizar dos colores, color marrón para esta parte y azul, el mismo del cabello, para el resto. Luego para el vestuario, púrpura para la base y para su camisa color rosa. Para los zapatitos dos colores, fucsia y blanco. Y luego para los detalles de su camisa utilicé dos tonalidades de colores pasteles del violeta. Uno más oscuro y el otro un poquito más claro. Y luego para este detalle del cuello vamos a utilizar una tonalidad parecida con la del cabello. Yo utilicé un color verde agua bastante claro. Para el siguiente personaje, el color piel, el mismo. Para el cabello yo utilicé esta tonalidad en color vino. Su gorrito lo tejí en color amarillo. Su rostro estará bordado en color negro. Luego para el vestuario tres colores. Gris para la base, verde para su cinturón y turquesa para su camisa o blusa. Para los zapatitos dos colores, rosa pastel y blanco. Y luego para estas estrellitas o flores que irán en su camisa serán en color fucsia. Siguiente personaje, el más misterioso. Vamos a utilizar un tono violeta para su cabello. Luego para el vestuario tres colores. Un azul claro para su jeans, así que vamos a utilizar una tonalidad jeans para varios personajes. Luego amarillo para el cinturón y púrpura para su blusa. En los zapatitos también vamos a utilizar amarillo y púrpura. Y luego para este detalle aquí en su camisa o blusa vamos a utilizar otra tonalidad. En este caso yo utilicé un color morado un poco más cálido.
Para nuestro siguiente personaje utilizaremos un poco menos de colores. En el vestuario 3 colores, el color jeans, el mismo que ya utilizamos para el personaje anterior, para su cinturón rosa y para su camisa blanco. Y por último para su cabello color negro. Y nuestro último integrante, para el cabello utilizaremos color rosa pastel. Para el vestuario 3 colores, color jeans, verde y amarillo. Para sus zapatitos blanco y rosa. Y para su rostro vamos a utilizar marrón para poder bordarlo. Y ya con esto finalizamos la lista de materiales. Los colores se los di lo más detalladamente posible para que puedan organizar todos los colores en su lista. Así que vamos a comenzar. Como les había comentado, todos los cuerpos base de nuestros Saya Boys son exactamente iguales, solamente va a cambiar los colores y los detalles dependiendo del personaje. Así que bueno, este será nuestro primer integrante y vamos a comenzar con el color púrpura, iniciando la parte inferior. En la primera ronda vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Luego este lo cerramos y ya tenemos lista la ronda número 1 con 6 puntos. Ahora pasamos con la siguiente ronda, la número 2, donde vamos a tejer solamente aumentos. No se olviden nunca de marcar el primer puntito de cada ronda para que así sepan cuál es el principio y el final de ellas. Entonces al final de esta ronda vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Pasamos con la siguiente, la número 3. Tejemos un punto bajo inicial, lo marcamos y en el siguiente punto un aumento. O sea, 2 puntos bajos en el mismo punto. Y esto lo vamos a repetir 6 veces en toda la ronda. Un punto bajo y un aumento. Por aquí ya finalicé y tengo un total de 18 puntos bajos. Muy bien, ahora vamos a preparar estos dos colores porque vamos a utilizarlos en la siguiente ronda, la número 4. Iniciamos esta tejiendo 6 puntos bajos iniciales. Y en el número 6 vamos a cambiar de color. Así que retiro la última lazada de este y en esta última lazada voy a agregar el color blanco. Ahora sí, en el siguiente punto vamos a tejer un punto burbuja de 5 puntos altos. Pero en este caso tejeremos 3 puntos altos en color blanco. Así que una vez que lleguemos al tercero, cambiamos de color para fucsia en la última lazada y ahora tejemos 2 puntos altos
en color fucsia. Así tendríamos esta mezcla de colores en el punto burbuja con 5 puntos altos. Ahora lo cerramos pasando la aguja por el primer punto alto y cambiamos de color para púrpura realizando una cadena. Ya tenemos listo el primer zapatito. Ahora vamos a tejer en esta parte 4 puntos bajos. Ubicamos muy bien el siguiente punto después del punto burbuja. Y al llegar al número 4 vamos a cambiar de color para fucsia. Ahora en el siguiente punto tejemos el otro punto burbuja, iniciándolo con 2 puntos altos. Y luego vamos a cambiar de color para blanco en la última lazada. Y ahora tejemos 3 puntos altos. Todos estos puntos se tejen en el mismo punto. Ahora sí vamos a cerrarlo pasando la aguja por el primer punto alto, paso mi hilo por aquí, nos quedamos así y ahora vamos a cambiar de color realizando una cadena en color púrpura. Y recuerden que el punto burbuja cuenta como un punto. Ahora vamos a tejer en esta última parte 6 puntos bajos hasta llegar al marcador. Entonces por aquí ya finalizamos esta ronda con un total de 18 puntos, incluyendo los puntos burbuja. Por aquí les muestro que este sería el punto correspondiente del punto burbuja, justamente el que está en color fucsia y el otro en color blanco. Así que ahora vamos a pasar con la siguiente ronda, la número 5. Y ya podemos cortar los dos colores, el fucsia y blanco. Ubicamos nuestro color rosa, ya que este lo vamos a utilizar en esta ronda. Así que en el último punto vamos a cambiar para color rosa y de una vez cortamos el color púrpura. Atamos entre sí estos dos colores. Y ahora sí comenzamos la ronda. En esta vamos a tejer 18 puntos bajos, uno sobre cada puntito. Y muy importante que al tejer sobre el punto burbuja no se lo salten y tejan sobre él para que así puedan finalizar con 18 puntos al final. Y una vez que finalicen la ronda número 5, vamos a tejer la número 6, también en color rosa y 18 puntos bajos. Entonces por aquí ya tejí las dos, la 5 y la 6. Así nos iría quedando. Muy bien, ahora vamos a tejer la ronda de los bracitos, así que vamos a iniciarla con 6 puntos bajos. Y una vez que los finalicemos vamos a ubicar el color piel y vamos a tejer el primer punto burbuja. Tejemos el primer punto alto en color rosa y al finalizarlo cambiamos de color para color piel en la última lazada.
Ahora, en el mismo punto vamos a tejer 3 puntos altos en color piel. Y al llegar al tercero no lo cerramos con el color piel, vamos a cerrarlo en color rosa y vamos a tejer el último punto alto, el número 5, en color rosa. Así que ya tenemos aquí los 5 puntos altos del punto burbuja. Ahora lo cerramos en el primer punto pasando el hilo por aquí y una cadena al aire. Ahora sí, vamos a continuar tejiendo en esta parte 4 puntos bajos. Una vez listos, pasamos al siguiente punto donde tejeremos el punto burbuja de la misma forma. Un punto alto en color rosa, luego cambiamos a color piel y tejemos 3 puntos altos en color piel, y una vez que lleguemos al tercero cambiamos de color para rosa y tejemos un punto más en color rosa. Así tenemos 5. Y ahora lo cerramos. Por último, una cadena al aire. Muy bien, y en esta última parte tejemos 6 puntos bajos. Ya tenemos lista entonces la ronda número 7 con un total de 18 puntos incluyendo los puntitos burbuja. Entonces vamos a pasar con la siguiente ronda, la número 8. El color piel no lo vamos a cortar. Vamos a iniciarla tejiendo un punto bajo, lo marcamos y luego una disminución de punto bajo. Tomamos las 2 hebras delanteras de 2 puntos seguidamente y tejemos la disminución. Así que vamos a repetir esto 6 veces, un punto bajo y una disminución en toda la ronda. Muy importante, al llegar al punto burbuja nos va a tocar tejer una disminución en el segundo bracito y vamos a tomar el punto burbuja para poder realizarla. Entonces muy atentas cuando lleguen aquí para que así no les vaya a sobrar o a faltar un punto al final de la ronda. Por aquí ya tejo mi última disminución y ya tengo las 6 secuencias listas. Ahora vamos a tener un total de 12 puntos bajos con las disminuciones. Muy bien, pasamos con la siguiente ronda, la número 9. Ya podemos cortar el color rosa y vamos a cambiar de color a piel en el último puntito. Ahora vamos a tejer la cabecita. En esta vamos a tejer 12 aumentos, es decir que tejeremos un aumento sobre cada punto, pero todos estos aumentos estarán tejidos en la hebra delantera de los puntitos, es decir que tejeremos en FLO. Un aumento en cada punto tomando solamente la hebra del frente.
Entonces por aquí ya los finalicé y vamos a tener un total de 24 puntos en total. Vamos a pasar con la siguiente ronda, la número 10, y vamos a iniciarla tejiendo 3 puntos bajos. Marcamos y en el siguiente toca un aumento. Así que esto lo repetimos 6 veces en toda la ronda, 3 puntos bajos y un aumento. Por aquí ya finalicé y al final de esta ronda vamos a tener un total de 30 puntos bajos. Y ahora vamos a comenzar a tejer las rondas que van a realizar la altura de la cabecita. Desde la ronda número 11 hasta la número 15 vamos a tejer 30 puntos bajos en todas estas rondas. Y luego vamos a comenzar a disminuir para poder cerrar la cabecita. Ustedes van a tejer la ronda 16, 17, 18 y 19. Y yo estaré tejiendo todas estas rondas hasta la 19, aparte de la cámara, y ya les muestro. Entonces por aquí tejí desde la ronda número 11 hasta la 19. Justamente en la última me quedé. Lo hice así para que el video no se haga tan largo. Y también rellené la cabecita. Les menciono que en la ronda número 18 es cuando debemos rellenar la cabecita, al llegar a la número 18. Entonces lo que hicimos en la ronda 16, 17 y 18 fueron secuencias de disminuciones. 3 puntos bajos y una disminución, 2 puntos bajos y una disminución, 1 punto bajo y una disminución, 6 veces en todas las rondas. Así que ahora vamos a cerrar la última ronda con un anillo mágico invertido. Vamos a utilizar nuestra aguja lanera y al cortar el hilo vamos a dejar un excedente de aproximadamente 15 centímetros. En este excedente agregamos la aguja y vamos a pasar la aguja de abajo hacia arriba, tomando todas las hebras delanteras de la última ronda. Y luego al final tiramos con fuerza para que así se cierre por completo. Y ahora vamos a pasar con la parte del bordado del vestuario. Vamos a utilizar dos colores pasteles de púrpura y rosa. Y vamos a realizar dos líneas verticales formando X sobre cada uno de los puntos en las líneas verticales. Más o menos así. Entonces esta es la idea para poder dar la impresión del suéter que este personaje tiene. Y así es como quedarían. Realicé dos líneas en color rosa pastel y la línea del medio está en color violeta. Ahora pasamos con otro detalle que llevará este suéter, que estará ubicado en el cuello.
Vamos a utilizar un tono que contraste con el color del cabello de este personaje. Yo voy a escoger este tono pastel de color verde y voy a realizar 20 cadenas al aire. 20 cadenas. Antes de comenzar la cadena vamos a dejar un excedente de aproximadamente 15 centímetros en el hilo y luego sí las iniciamos. Al finalizarlas cortamos el hilo también, dejando un excedente del mismo tamaño, 15 centímetros. Ahora con nuestra aguja lanera vamos a posicionarlas en el cuello y vamos a pasar un extremo en esta parte. Pasamos el extremo hacia el interior de nuestro amigurumi, luego rodeamos todo el cuello y del otro lado con este excedente también vamos a pasarlo hacia adentro y lo sacamos por acá atrás. Entonces de esta forma nos queda este detallito del cuello. Cortamos y escondemos el sobrante. Entonces con esto ya tenemos listo a este personaje. Solamente nos falta bordar su rostro. Por aquí estaré bordando el rostro de este personaje, que en este caso no es el que acabamos de tejer. Este lo tejeremos más adelante. Pero les comento que vamos a bordar el rostro de la misma forma para todos los personajes. La ubicación de los ojitos estará entre la ronda 11 y 12. Esta primera sería la número 9, luego la 10, luego la 11 y la 12 aquí, en medio de la 11 y 12. Vamos a ubicar dos alfileres y vamos a colocarlos en esta misma línea, pero entre ellos vamos a dejar una separación de 3 puntos bajos. Vamos a intentar colocar estos alfileres lo más centrales posibles, porque aquí van a ir los ojitos. Ahora sí vamos a comenzar a bordar y vamos a ocupar dos rondas verticalmente para bordar las líneas de los ojitos. Pasamos al otro lado y lo mismo, vamos a ocupar dos rondas verticalmente y ahora vamos a dar una vuelta más en ambas líneas. Y ahora vamos a bordar la expresión del ojo, que será una línea horizontal. Esta va a ocupar 4 puntos de ancho desde el ojo hacia el costado. Y la realizamos aquí también. Contamos 4 puntos bajos de separación hacia el costado. Y ahora vamos a sacar la aguja donde estarán las cejas. Y ellas van a estar ubicadas una ronda sobre los ojitos. Así que primero sacamos la aguja por aquí en el alfiler de color fucsia. Y el ancho de las cejas serán 4 puntos bajos también. Y por aquí sacamos la aguja. Como verán, este alfiler lo posicioné un punto hacia adentro del ojo. Y el ancho de estas cejas serán de 4 puntos bajos. El final de las cejas y el final de la expresión del ojo está alineado. Entonces por aquí les muestro el bordado del personaje que ya habíamos tejido, el primero. En este caso solamente cambié los colores, realicé todo en azul, el mismo azul que vamos a utilizar para el cabello,
Y utilicé color marrón para la expresión del ojo. Así que con esto ya tenemos listo al primer personaje. Pasamos con el siguiente personaje, el cual será este. Y vamos a utilizar el color Jeans que hayamos seleccionado. En este caso, este será el mío, un azul pastel. Iniciamos la primera ronda con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Lo cerramos y pasamos con la ronda número 2, en la que vamos a tejer 6 aumentos. Y así vamos a finalizar con 12 puntos bajos. Luego pasamos con la siguiente ronda, la número 3. Y en esta vamos a iniciar tejiendo un punto bajo y luego un aumento. Esto lo vamos a repetir 6 veces en toda la ronda. Y aquí al final vamos a tener un total de 18 puntos. Y ahora pasamos con la ronda número 4, donde tejeremos los zapatitos. Iniciamos tejiendo 6 puntos bajos. Y en el número 6 vamos a cambiar de color para púrpura. E iniciamos el punto burbuja en el siguiente punto. Vamos a tejer 4 puntos altos en color púrpura. Y luego en el número 4 vamos a cambiar de color para amarillo. Justo aquí en la última lazada cambiamos de color y tejemos un punto más en color amarillo. Cerramos este punto burbuja pasando el hilo por aquí y vamos a cambiar de color para azul nuevamente, realizando una cadena. Ahora en esta parte tejemos 4 puntos bajos . Y como siempre, al llegar al último punto vamos a cambiar de color para amarillo en este caso. Pasamos con el siguiente puntito burbuja en el siguiente punto. Comenzamos tejiendo un punto alto en color amarillo y luego nos toca cambiar de color para púrpura. Ahora tejemos 4 puntos altos, todo en el mismo punto. Y así ya tenemos aquí todos listos. Cerramos . Y cambiamos de color para azul realizando una cadenita así.
Aquí tenemos entonces nuestro punto burbuja, el cual sería el que está en color púrpura. Ahora en esta última parte tejemos 6 puntos bajos. Entonces por aquí ya finalizamos la ronda con un total de 18 puntos, incluyendo los puntos burbuja. Cortamos el color azul y vamos a cambiar para color amarillo. Y pasamos con la siguiente ronda, la número 5. En esta tejemos 18 puntos bajos. Por aquí ya la tenemos lista y así de lindo es como va. Cortamos el color amarillo y cambiamos de color para púrpura nuevamente. Y vamos a iniciar la ronda número 6 tejiendo 18 puntos en color púrpura. Por aquí ya finalizamos. Y vamos a pasar entonces con la siguiente ronda, la número 7. Vamos a ubicar estos dos colores, el color amarillo y el color piel, para tejer los bracitos. Entonces iniciamos tejiendo 6 puntos bajos. Los contamos y en el número 6 cambiamos de color para amarillo. En el siguiente punto nos toca tejer el punto burbuja de 5 puntos altos. El primer punto alto será en color amarillo. Luego cambiaremos de color para color piel y tejemos 4 puntos altos. Luego cambiamos para color piel y ahora tejemos 3 puntos altos en color piel. Cuando lleguemos al tercero, antes de cerrarlo, lo cerramos en color amarillo y tejemos el punto número 4 en color amarillo. Entonces tendríamos 2 amarillos y 3 piel. Ahora cerramos y cambiamos de color a púrpura con una cadena. Aquí tenemos entonces esta cadena amarilla que será el punto del punto burbuja. Ahora vamos a tejer en esta parte 4 puntos bajos. En el cuarto cambiamos de color para amarillo y vamos a tejer el otro punto burbuja como lo acabamos de hacer. Un punto alto en amarillo, luego 3 en color piel, y luego el cuarto en color amarillo.
cerramos el punto y luego realizamos una cadena en color púrpura para cambiar de color. Ahora en esta parte, al igual que el patrón anterior, tejemos 6 puntos bajos. Muy bien, entonces esta ronda ya la tenemos lista. Pasamos con la siguiente, la número 8, y vamos a cortar el color amarillo. Dejamos el color piel y el color púrpura. En esta vamos a tejer un punto bajo y una disminución. Vamos a repetirlo 6 veces para poder disminuir los puntos. Al final vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Así que por aquí ya finalicé la ronda número 8 y enseguida vamos a rellenar. Así que una vez que rellenemos vamos a pasar con la cabecita. La siguiente ronda será la número 9 y vamos a tejer en esta 12 aumentos, todos tejidos en la hebra del frente de cada uno de los puntos. Un aumento en cada punto y así vamos a finalizar con 24 puntos en total. Vamos a cortar el color púrpura y ustedes deberán tejer desde la ronda número 9 hasta la 19 nuevamente. Van a tejer toda la parte de la cabecita y no se olviden que al llegar a la ronda número 18 deben rellenarla y luego sí terminan con la número 19. Como ya hemos tejido a más cuerpos bases parecidos a estos, entonces supongo que se les hace fácil tejer estas rondas. Y por aquí les muestro cómo se vería. Yo aquí ya rellené y también cerré la última ronda con un anillo mágico invertido como lo habíamos hecho en el personaje anterior. Y este personaje no necesita rostro, así que no le vamos a bordar. Solamente vamos a colocarle su rubor en las mejillas y ya con eso será suficiente. Pero sí vamos a bordar unos detalles en su vestuario. Con este color morado vamos a bordar unas líneas en el cuello de esta forma. Para poder formar un efecto de relieve en su suéter. Y ahora en esta parte vamos a bordar dos estrellitas realizando 2X con el mismo color.
Entonces así más o menos es como les debe de quedar. Ya con esto tenemos nuestro segundo integrante listo. Así que vamos a pasar con el tercero. Y vamos a iniciar. Para tejer la parte inferior vamos a utilizar este color azulado, justamente el que seleccionamos para tejer todos los jeans de nuestros personajes. Y vamos a iniciar con la primera ronda, la cual será un anillo mágico de 6 puntos bajos. Luego pasamos con la ronda número 2, en la que vamos a tejer 6 aumentos para así finalizar con 12 puntos bajos. Y marcamos el primer punto. Una vez lista la ronda, vamos a pasar con la número 3. Iniciamos con un punto bajo y luego en el siguiente punto un aumento. Repetimos esto 6 veces en toda la ronda. Por aquí ya finalicé con 18 puntos bajos. Y ahora viene la siguiente ronda, la número 4, en la que tejeremos los zapatitos. Iniciamos tejiendo 6 puntos bajos y luego vamos a ubicar el color fucsia y blanco para los zapatitos. Ubicamos el punto número 6, retiramos la última lazada y vamos a cambiar de color para blanco aquí. En el siguiente punto, entonces tejemos un punto burbuja de 5 puntos altos. Pero los primeros 4 puntos altos serán en color blanco y luego el número 5 lo tejemos en color fucsia. Así que cambiamos de color en el punto número 4, justo antes de cerrarlo. Y tejemos el punto alto número 5. Así quedaría nuestra mezcla de colores. Lo cerramos pasando el hilo por el primer punto alto y ahora hacemos una cadena en color azul para así cambiar de color. Ahora aquí tejemos 4 puntos bajos. Al llegar al cuarto cambiamos de color para fucsia. Y ahora tejemos el zapatito del otro lado. Vamos a comenzar tejiendo un punto alto en color fucsia y luego cambiamos para blanco y tejemos 4 puntos altos en color blanco. Todo en el mismo punto. Por aquí ya tenemos y ahora vamos a cerrar pasando el hilo por el primer punto. Por último tejemos una cadena en color azul. Entonces listos los zapatitos. Ahora en esta última parte vamos a tejer 6 puntos bajos hasta llegar al marcador. Entonces esta ronda ya está lista con un total de 18 puntos, incluyendo los 2 puntitos burbuja. Ahora pasamos con la siguiente ronda, la número 5, y vamos a cambiar de color en el último punto para color turquesa. En esta ronda vamos a estar tejiendo 18 puntos bajos, uno sobre cada punto. Por aquí ya finalicé y ahora vamos a cortar el color blanco y fucsia. Pasamos entonces con la siguiente ronda, la número 6,
En esta vamos a cambiar de color para amarillo. En el último punto cambiamos de color y en esta ronda vamos a tejer también 18 puntos bajos. Por aquí ya finalizamos y así se verían los colores. La siguiente ronda es la número 7 y en esta nos toca tejer los bracitos. Iniciamos tejiendo 6 puntos bajos y vamos a ir preparando el color piel. Ahora en el siguiente punto tejemos el punto burbuja e iniciamos tejiéndolo con un punto alto en color amarillo. Y antes de cerrar este, lo vamos a cerrar con color piel para hacer el cambio de color. Ahora aquí en el mismo punto tejemos 3 puntos altos. Y al llegar al número 3 cambiamos de color para amarillo nuevamente y tejemos el punto alto número 5 en color amarillo. Muy bien, ahora cerramos este punto burbuja. Hacemos una cadena en color amarillo y continuamos tejiendo en esta parte 4 puntos bajos. Tejemos el otro bracito de la misma forma. Comenzamos con un punto alto en color amarillo. Luego cambiamos de color para color piel. Tejemos 3 puntos altos. Y luego un punto alto más en color amarillo, así que en el tercero cambiamos de color. Lo cerramos y una cadena al aire en color amarillo. Ahora aquí ya saben, vamos a tejer 6 puntos bajos y finalizamos. Por aquí ya tenemos lista la ronda con un total de 18 puntos en total. Vamos a pasar con la siguiente, la número 8, y en esta vamos a tejer un punto bajo y luego una disminución. Esto lo repetimos 6 veces. Y por aquí ya lo hicimos. Deberíamos de tener un total de 12 puntos bajos. Así que esta será la última ronda en color amarillo. Ahora vamos a comenzar a tejer la cabecita, pero antes vamos a rellenar. Entonces por aquí ya tenemos un cuerpo más relleno. Ahora vamos a tejer la cabecita. Ya saben, la cabecita la vamos a tejer exactamente igual que el resto de los personajes. Vamos a seguir el patrón desde la ronda número 9 hasta la 19, el mismo patrón para poder realizarla. Entonces aquí en la ronda número 9 tejemos 12 aumentos en FLO, o sea tomando la hebra del frente para tejerlos. Y luego pasamos con el resto de las rondas. La número 10, luego de la 11 a la 15
y luego de la 16 a la 19 con las secuencias de disminuciones. No se olviden de rellenar la cabecita y también de bordar su rostro. Así que por aquí les muestro todo lo que ustedes deben de hacer. El bordado del rostro en este caso lo vamos a realizar con color marrón. Y por aquí rápidamente vamos a bordar un detalle en su vestuario. Vamos a utilizar el color amarillo. Y vamos simplemente a dar 2 vueltas en la parte del cuello de esta forma para formar un relieve en el cuello. Solo eso. Por último, entonces colocamos el rubor en las mejillas. Y ahora sí, con esto tenemos listo a el tercer personaje. Pasamos con el siguiente, el cuarto integrante. Por aquí ya realicé una parte, la parte inferior del jean, así que utilicé el color azul seleccionado. En pantalla les dejaré el patrón de estas 3 rondas que tejí. Estas han sido las mismas 3 rondas que hemos estado tejiendo al principio. Así que ahora vamos a pasar con la ronda número 4 y preparamos nuestro color blanco para los zapatitos. Comenzamos tejiendo 6 puntos bajos en color azul. Luego en el 6 cambiamos de color para blanco y lo siguiente que tejeremos será el punto burbuja con 5 puntos altos, todos en color blanco. Cerramos el puntito de esta forma y hacemos una cadena en color azul para cambiar de color. Ahora en esta parte tejemos 4 puntos bajos. En el número 4 cambiamos de color para blanco y tejemos un punto burbuja con 5 puntos altos, todos en color blanco. Cerramos el punto y realizamos una cadena en color azul para tejer en esta última parte 6 puntos bajos. Entonces aquí ya tenemos lista la ronda número 4 con un total de 18 puntos. Y ubicamos nuestro color fucsia. Ahora en la ronda número 5 tejeremos 18 puntos bajos en color fucsia. Por aquí ya los finalicé. Ahora paso con la ronda número 6
y en esta voy a cambiar de color para blanco. Así que en esta vamos a tejer 18 puntos bajos, todos en color blanco. Muy bien, aquí ya la tengo lista. Ahora sí, podemos continuar con la siguiente ronda, la número 7. Iniciamos tejiendo 6 puntitos bajos en color blanco. Y ahora nos toca tejer el punto burbuja para formar el bracito. Lo iniciamos con el primer punto alto en color blanco. Luego, antes de cerrarlo, cambiamos para color piel. Y ahora tejemos 3 puntos altos en color piel. Al llegar al tercero, cambiamos de color para blanco. Y ahora tejemos el punto alto número 5 en color blanco. Así quedaría entonces esta mezcla para el bracito. Lo cerramos y hacemos una cadena en color blanco. Ahora aquí tejemos 4 puntos bajos. De nuevo tejemos el siguiente punto burbuja. Comenzamos con un punto alto en color blanco. Cambiamos a color piel y tejemos 3 puntos altos. Y por último cambiamos a color blanco y tejemos el quinto punto alto en color blanco. Cerramos el punto y una cadena en el mismo color. Ahora finalizamos con 6 puntos bajos en esta última parte. Y listo, por aquí ya estaría lista la ronda número 7. Pasamos con la número 8, donde también tejeremos con el mismo color. En esta vamos a tejer las disminuciones, un punto bajo y una disminución 6 veces. Aquí finalizamos con 12 puntos bajos. Y una vez más ya tenemos otro cuerpo listo. Vamos a rellenar, cortamos el color blanco y cambiamos para color piel. Así que ahora vamos a tejer la cabecita para finalizarlo. Ya saben, esta es de la misma forma que el resto de los integrantes. Vamos a tejer desde la ronda número 9 hasta la 19. Y al llegar a la ronda número 18, ahí rellenamos la cabecita. Así que ustedes ya saben cómo hacerla, entonces vamos a tejerla. Por aquí ya la finalicé y también bordé el rostro. Colocamos rubor y ya lo tenemos listo.
Y este fue el personaje con el que yo les enseñé a bordar el rostro. Así que vamos a utilizar solamente el color negro para realizar todo en el rostro. Y para volver a la parte donde bordamos los ojitos, aquí en la descripción les dejé los capítulos para que puedan volver lo más fácil posible. Ahora vamos a bordar unos detallitos en color rosa aquí en la blusa. Vamos a realizar una especie de triángulo aquí en la parte del frente, justo debajo del cuello. Yo lo estaré realizando de esta forma. La idea es que nos quede como una especie de triángulo. Y luego con color blanco vamos a levantar 20 cadenas al aire, justo así. Dejamos excedente de hilo en ambos extremos de ella y ahora vamos a colocarlas alrededor del cuello. Y utilizaremos los sobrantes de hilo para poder coserla. Entonces de esta forma nos quedaría. Y ahora sí vamos a pasar con el último integrante. Por aquí ya realicé las primeras 3 rondas en color gris. Vamos a utilizar el color gris para la base. Así que en pantalla les dejo el patrón para que las tejan. Y vamos a pasar ahora con la ronda número 4. Preparamos el color rosa y el color blanco. Iniciamos tejiendo 6 puntos bajos. En el número 6 vamos a cambiar de color para rosa y ahora vamos a comenzar el punto burbuja. Tejemos 4 puntos altos en color rosa. Y al llegar al número 4 cambiamos de color para blanco y así tejemos el número 5 en color blanco. Ya tenemos los 5, esta será la combinación de colores y ahora cerramos el puntito. Luego vamos a hacer una cadena aquí en color gris. Ahora vamos a tejer 4 puntos bajos en esta parte. Llego al 4 y cambio de color para blanco para poder tejer mi punto burbuja. Lo inicio con un punto alto en color blanco, luego cambio rápidamente a color rosa y tejemos 4 puntos altos en color rosa. Cerramos y cambiamos de color para gris con una cadena. Muy bien, y ahora lo último, 6 puntos bajos en esta última parte.
Entonces por aquí la ronda número 4 ya estaría lista con un total de 18 puntos. Pasamos con la número 5 y vamos a ubicar estos dos colores. Cambiamos de color para el verde más claro que hayamos escogido y en esta ronda vamos a tejer 18 puntos bajos, uno en cada puntito. Por aquí ya finalicé. Ahora pasamos con la ronda número 6. En esta cambiamos de color para turquesa en el último punto y vamos a tejer 18 puntos bajos en color turquesa. Muy bien, ya estaría lista. Ahora la siguiente ronda, la número 7, donde tejeremos los bracitos. Comenzamos tejiendo 6 puntitos bajos. Ahora cambiamos de color en el número 6, en el punto número 6, para color piel. Tejemos el punto burbuja en el siguiente punto. Este será totalmente en color piel, así que los 5 puntos altos los vamos a tejer en color piel. Cerramos el punto burbuja y ahora cambiamos de color para turquesa con una cadena. Tejemos en esta parte 4 puntos bajos. Y ya saben, en el cuarto cambiamos de color para color piel en este caso. En el siguiente punto tejemos el punto burbuja con 5 puntos altos en color piel. Lo cerramos y cambiamos de color para turquesa levantando una cadena. Muy bien, y ahora terminamos con 6 puntos bajos. Por aquí entonces ya tenemos lista la ronda número 7. Ya casi vamos a finalizar. Pasamos con la número 8. En esta tejemos un punto bajo y una disminución 6 veces para luego finalizar con 12 puntitos bajos. Por aquí ya finalicé. Ahora nos toca cambiar de color para piel y vamos a tejer la cabecita una vez más. Vamos a cortar el color turquesa y el verde también y vamos a rellenar todo el cuerpo. Recuerden darle una forma cuadrada para que así la base del cuerpo pueda quedarse firme sobre una superficie.
Entonces por aquí ya la finalicé y también bordé el rostro. El rostro será en color negro totalmente. Y no se olviden de colocarle el rubor. Y por último vamos a realizarle unos detallitos en su camisa. Vamos a utilizar el color fucsia y vamos a estar bordando unas especies de estrellitas en forma de X aleatoriamente. Vamos a bordar varias en lugares aleatorios. Entonces por aquí les muestro las mías, justamente así las hice. Y miren nada más qué linda se ve. Con esto entonces finalizamos los detalles del vestuario de este personaje. Y eso quiere decir que ya finalizamos a los 5 personajes. Espero que hayan logrado tejerlos a todos. Recuerden que el video deben ir pausándolo para que puedan ir tejiendo con calma a cada uno de ellos. Y miren nada más qué lindos ya se ven juntos. Así que ya saben, en el próximo tutorial vamos a estar tejiendo los cabellos y colocándolos sobre las cabecitas para así poder finalizarlos por completo. Pero ya los tenemos casi listos. Así que hasta aquí llegaría el tutorial. Nos estaremos viendo entonces en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Chao!